Bueno, una alegría para mí estar aquí, hermanos, pudiendo compartir una vez más con la Iglesia de Valencia. Una oportunidad de verdad que veo como un gran privilegio para mí, porque el poco tiempo que he estado aquí, estoy experimentando mucho amor, mucha generosidad, buenas conversaciones, y desde el primer momento estoy siendo muy edificado y espero que también pueda ser de ánimo de alguna manera por medio del Señor a vuestras vidas. Como sabéis, yo soy de Sevilla, bueno, de la iglesia de Sevilla, por el acento que tengo, ya os habéis dado cuenta que no soy sevillano, y así que si me escapa alguna palabra, como dijo, ¿no?, nuestro pastor Rafa, alguna cosa que no veis que es castellano, es defecto de fábrica, será un portuñol ahí que me sale naturalmente, y suele pasar en mi día a día, cuando voy a predicar a lo mejor en alguna iglesia distinta, suelo dar siempre esa breve nota, ¿no? Así que nada, muy agradecido por vuestra generosidad, y quisiera que mi esposa pudiese estar aquí. Se llama María Bonilla, soy casado, felizmente casado, 2 hijos de 4 años, Elías, y de 10 meses, Sara. Así que nada, un pecador más dependiente de la gracia de Dios, y vuestro servidor aquí para lo que necesitáis. ¿Vale? Bueno, vamos a lo que interesa, ¿no? Lo que interesa es la palabra. Estamos en 1 Samuel 16, versículos 1 al 23, por si queréis ir viendo vuestras Biblias, mientras hago una breve oración, que nunca está de más orar, ¿verdad? Señor, te seguimos dando las gracias, como hemos cantado. Te seguimos dando las gracias, Señor, porque no somos merecedores de absolutamente nada, Señor. Y aquí estamos, compartiendo, Señor, tu palabra. Queremos escucharte a ti, Señor. No venimos a escuchar a nadie más, sino a tu Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra dependencia a ti, Señor. Por lo que te pedimos en ese momento, guárdanos mientras es predicada tu palabra. Guarda mi corazón, Señor, también. Ayúdame mientras expongo, Señor, las Sagradas Escrituras, Señor. Que este momento, Señor, sea un momento de verdad, de mucho ánimo, mis hermanos. Sea un momento de mucha confrontación también, de edificación, de arrepentimiento, de salvación, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Padre amado. Te pedimos que obres en cada corazón aquí presente. Bendice esta iglesia, Señor, aquí en Sevilla, aquí en Valencia. Bendice mi iglesia allí también, Señor, en Sevilla. Bendice, Señor, tu pueblo en todo el mundo, Padre amado, que hoy están sirviéndote, Señor, en cada culto, Señor. Te pedimos, Padre amado, que la fidelidad a tu palabra sea el mayor anhelo de esta iglesia aquí en Valencia, Padre amado. Todo te lo pedimos porque reconocemos que todo es tuyo, todo es para ti, y todo proviene de ti. Rey, Señor nuestro. En nombre de Cristo oramos. Amén. Pues hermanos, es interesante cómo en Brasil, en Colombia, ¿hay algún otro país aquí representado aparte de Brasil, Colombia y España? Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia. ¿Algún otro? ¿Perdón? República Dominicana, Guatemala, Valenciano, ¿cómo me dijiste que yo soy? ¿Cómo me presentaste? Brasil, sevillano. Brasil, Sevilla. Bueno, brasiliano, Colombia. Es interesante como en cada uno de estos países representados, si volvemos atrás y recordamos los momentos de elecciones que pasamos en cada uno de nuestros países, vemos que siempre buscamos votar en personas que aparentemente dicen que van a cumplir con determinados propósitos, y que esos propósitos, de cierta forma, se verán reflejados en nuestras vidas trayendo cierto alivio, ¿verdad? Ellos nos vienen con promesas, nos vienen con perdón, viene con una cierta forma que te transmite, oye,
este hombre va a dar soluciones a la comunidad. Este hombre va a dar soluciones a mi vida, a mi cotidiano. Y entonces elegimos de una manera superficial, de una manera en que nuestro diagnóstico eh, tocado por el pecado, ese diagnóstico caído, nos lleva a tener siempre un diagnóstico y criterios muy superficiales, porque no conocemos el corazón de este presidente, de este gobernante, de esta persona que va, de este alcalde, ¿verdad? No conocemos a estas personas. Así que elegimos superficialmente y creemos que puede darnos este alivio que queremos. Y el alivio es algo que realmente, de una forma u otra, independiente de qué país somos, solemos buscar, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros aquí en Valencia buscaron alivio después del incendio en Campanar, ¿verdad? Donde hubo ahí muchas pérdidas, ¿no? Si no me equivoco, 10 fallecidos. ¿Cuántos aquí en Valencia no buscaron alivio también después de la catástrofe de Dana, que venimos hablando aquí en el coche? Creo que fueron 235 fallecidos. El alivio es algo que solemos buscar constantemente, ¿verdad? Pero no hace falta ir a las elecciones, ¿no? A los votos, no hace falta ir a una tragedia. En nuestro cotidiano, en nuestra vida ordinaria, ¿cuántos de nosotros, después de un día arduo de trabajo o después de un mes arduo de trabajo, estamos cansados y queremos alivio, consuelo? Después quizás de cuidar de los nietos, de cuidar del sobrino, de cuidar de los hijos. ¿Cuántos de nosotros, después de mover papeleos, cuántos extranjeros hay aquí? Y documentos, y llega un momento en que ya queremos alivio. Enfermedades, persecuciones, rupturas, pérdidas. Todo en esta vida, seamos de donde seamos, queremos buscar este alivio. Así que la primera pregunta que yo hago a cada uno de nosotros aquí, y me la hago a mí también, es, ¿dónde estamos buscando este alivio? ¿En qué estamos depositando la esperanza de encontrar este alivio que encontramos no solo en las tragedias, pero en los momentos más ordinarios de nuestra vida? Porque generalmente una parte de la población puede depositar su confianza en estos nuevos gobernantes. Pero hay otras personas como yo que mi corazón tiende a buscar ese alivio en mis amistades. O quizás estás buscando también alivio en tus amistades, en tus familiares, en las quedadas, en el dinero en la cuenta, en los viajes que podemos hacer de vacaciones, en internet, en ese momento de desconexión donde incluso el cerebro suele apagarse, o incluso es en el éxito personal, en los hijos, en el trabajo. Son siempre áreas de nuestra vida en que podemos ser tentados a buscar alivio en ellos. Pero ojo, no me malinterpretáis, no estoy diciendo que cada una de esta lista de cosas son cosas negativas. Son cosas positivas, ¿verdad? Los hijos, el trabajo, las vacaciones, son cosas maravillosas. Pero el problema se encuentra cuando cogemos estas cosas positivas de nuestras vidas y las transformamos en cosas que reinan en nuestros corazones. Y curiosamente esto empieza de una manera muy sutil. Acudimos una vez, tengo alivio en esto. Acudimos otra vez, acudimos otra vez. Depositamos en estas cosas la esperanza de encontrar alivio a lo que estamos experimentando en situaciones de dificultad, en situaciones de estrés. Así que lo que pasa es que estas cosas realmente alivian la presión momentáneamente. Es cierto que si yo estoy estudiando para el seminario y de pronto entra sin esperar a mi hijo Elías y me pide alguna cosa, me quiere dar un beso, realmente este momento de tensión que estoy preparando un trabajo, cuando él llega, me da cierto alivio. Es como que un refrigerio, ¿verdad? Pero es superficial. Mi hijo es una bendición para mi vida, pero no puedo depositar en él la esperanza de encontrar alivio, de encontrar consuelo. Porque mi hijo un día se va de casa. El trabajo un día lo vamos a perder. O vamos a cambiar de trabajo. La familia puede acabar falleciendo.
pérdidas. El presidente, el gobernante puede fallarnos. Así que podemos llegar a la conclusión de que lo que típicamente solemos tener al frente y que aparentemente nos puede dar alivio es un alivio superficial, momentáneo. Así que os lanzo en esta introducción otras preguntas más. ¿Estamos identificando correctamente aquello que va a gobernar, que va a reinar en nuestras vidas en esos momentos difíciles? ¿Lo estamos identificando bien? ¿En qué depositamos nuestras expectativas o la solución de nuestros problemas para alcanzar el alivio que todo ser humano aquí, de cualquier nacionalidad, busca? ¿Qué es aquello que nombramos como rey en nuestras vidas? Porque la palabra rey, en un contexto como el de España, puede sonar muy familiar, pero también nombramos reyes en nuestros corazones de una manera muy inconsciente, cuando dejamos que algo gobierne nuestros corazones. Y el texto precisamente que veremos hoy, 1 Samuel 16, tiene mucho que ver con lo que yo acabo de introducir. Yo espero que esta introducción pueda de alguna manera hacer con que los primeros pasos en el texto sean más familiares. Así que vamos a identificar primeramente de qué hablaremos. Hablaremos de cómo identificar al legítimo rey. Cómo identificar al legítimo rey. Y vamos a hablar un poco del contexto. El contexto de ese pasaje. ¿Alguien aquí ha leído 1 Samuel alguna vez completo? Predicaciones. Ok. Solamente para ubicarme en de qué forma tengo que abordar este contexto. Pues bien, vamos a leer primeramente el versículo 1, solamente el primer versículo, y entonces podemos entender un poco más el contexto. Versículo 1, parte A, dice, primera parte, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hasta aquí. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Creo que esta primera parte nos puede hacer formular ciertas preguntas. Quizás la primera de ellas es, ¿por qué Samuel está llorando? ¿Por qué está llorando tanto? A punto que Jehová, Dios, dice, ¿hasta cuándo llorarás? Es como, otra vez, hablaré de mi hijo o de un pequeño que he visto en el aeropuerto. Viniendo, cogiendo el vuelo para Valencia, el niño estaba llorando, llorando, llorando. Y claro, pasé, pero sé lo que pasa en el corazón y en la mente de los padres en ese momento. Porque está haciendo su rabieta, no está conforme con algo, tiene 2, 3 años. Y nosotros como padres decimos, ¿hasta cuándo vas a llorar por esto? Porque se te cayó el chicle o se te cayó el juguete. ¿Hasta cuándo vas a llorar, hijo? No pasa nada. Toma, la solución es esta. Y demos la solución. Ilustrativamente a lo que está pasando con Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás? Y él está llorando precisamente porque Israel, en el contexto anterior de este pasaje, había tenido jueces, habían tenido sacerdotes como autoridades para ellos. Y aquí seguía teniendo. Pero esos jueces han fallado. Bueno, no, vamos a entenderlo mejor. Israel, en vez de seguir detrás o confiando en el reinado de Dios, cuando estaban con jueces, quien falló en este caso fue Israel. ¿Qué hizo? Pidieron un rey. Israel pidió un rey. Luego cuando Dios les da el rey Saúl, eso antes de nuestro pasaje, Saúl es desechado. Bueno, en resumidas cuentas, enfocándonos en Samuel, lo que Samuel experimentó en primera fila ha sido que el sacerdote Elí ha fallado con sus hijos. ¿Os acordáis de la negligencia con sus hijos? Sus hijos estaban allí haciendo barbaridades en el ministerio. En primera fila Samuel ha visto eso. Pero no solo eso, él también ha visto cómo sus propios hijos fallaron. Samuel ha presenciado cómo Israel, en este caso,
había fallado pidiendo un rey. No quiero al gobierno de Dios. Yo quiero un rey como las demás naciones. Samuel está ahí, por eso llora, porque ha presenciado todas esas cosas. Y además de eso, aún en primera fila, Samuel presencia a Saúl siendo desechado por Dios. Imaginaros por qué está llorando tanto. Él está viendo su pueblo. Él está viendo su rey. Él ha visto sacerdotes fallando. Imaginaros que un día te despiertas y te levantas y lo primero que falla es tu cónyuge. Es pecado, es el pecado. Fallamos unos con otros. Y luego tu hijo te falla. Y luego te vas al supermercado y te fallan con el cambio. Y luego vas al banco y te falla. Y luego todo fallando y te chocan el coche. Imagínate cuando llega a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde y esos fallos continuos, ¿cómo llegas tú al fin de la noche? Como Samuel, llorando ya. ¿Por qué todo ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado todo esto? No es para menos, ¿verdad?, que encontramos este primer personaje llorando tanto. Este es el contexto del pasaje en que empezamos a caminar juntos. Veremos cómo identificar al legítimo rey. Y vamos a responder a esta pregunta juntos, hermanos. Vamos a responderla en 2 puntos. Veremos cómo identificar ese rey, ese legítimo rey, viendo los aspectos de este rey. Y después veremos los aspectos de su obra. Así que ya está dividido. Del 1 al 13 veremos los aspectos del legítimo rey. Y luego del 14 al 23 veremos los aspectos de su obra. ¿Tienes ganas de ver cómo es ese legítimo rey? Yo espero que sí. Porque a mí ha sido muy edificante esta predicación. ¿Qué os parece si empezamos a la lectura del 1? Y vamos a ver aquí el primero punto del aspecto del rey es que él es provisto por Dios. Versículo 1 al 5. Si podéis acompañarme. Dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de aquella ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En esa primera parte, aunque no es la aplicación principal, me llama la atención por qué Saúl fue desechado. Y él fue desechado precisamente porque no guardó los mandamientos de Jehová. Y creo que esta palabra desechado que vemos ahí en nuestras Biblias, no podemos pasar por alto. No lo podemos pasar. Porque vemos cuáles fueron las consecuencias de ser desechado del jardín del Edén desde Génesis. Génesis. Aquí estamos, ¿no? Buscando la presencia del Señor a través de la obra de Cristo. Ser desechado por Dios no es nada agradable. Pero puede acontecer con cualquier uno de nosotros. No miremos por encima del hombro a Saúl, que fue desechado. Si nosotros no obedecemos al Señor por medio del Espíritu Santo, también podemos ser desechados en aquel gran día. El pecado tiene su precio, hermano, y el pecado de Saúl tuvo su consecuencia. ¿Y sabemos cuál es la paga del pecado? La muerte.
Así que es simplemente una pequeña exhortación, una aplicación primaria para que recordemos esto. Y al igual que Samuel, muchas veces nos encontramos llorando por las situaciones que están pasando en nuestro día a día, en nuestra vida. Y nos olvidamos de que por detrás está orquestando el Señor de Señores. Por detrás de todos los problemas que estamos viviendo, de las circunstancias que estamos experimentando, existe un Dios que es soberano. Y Samuel estaba llorando legítimamente. Tenía motivos para ello. Y quizás nosotros también nos podemos ver reflejados en Samuel, llorando por circunstancias. Pero es momento de recordar que Dios es soberano sobre la situación que estás viviendo. Dios es soberano sobre las dificultades, sobre la aflicción, sobre el pecado que al final quizás no fue tuyo, pero te salpicó en ti y estás experimentando lo que está experimentando Samuel. Dicho esta primera aplicación, seguimos con el pasaje. Si seguimos el versículo 1, vemos la respuesta entonces de cómo identificar al legítimo rey. Él fue provisto por Dios. Pero, ¿para quién proveyó Dios? ¿Para quién Dios proveyó el rey? ¿Habéis visto para quién? ¿Qué dice ahí? ¿El provisto para quién? Para él, efectivamente. Es para él. Así que, solo con este primer punto ya podremos descartar nuestros primeros falsos alivios que mencionamos al principio, ¿no? Los primeros falsos reyes que mencionamos al principio, que nos dan alivio. Podemos decir adiós ya a la dopamina, cuando esa sustancia que provoca en nuestro cuerpo, ¿no? Automáticamente cuando vemos los reels de Instagram y nos hundimos, nos profundizamos ahí en las redes sociales. Podemos decir adiós a la dopamina porque tú no eres el alivio que Dios me ha provisto. Dios no me ha provisto de la internet para que yo encuentre alivio. Podemos decir adiós a la endorfina, ¿no? Cuando queremos practicar deporte y fue desconectar. A mí me pasa eso, ¿no? Quiero jugar al fútbol y voy a canalizar ahí, voy a practicar deporte. Y producimos, nuestro cuerpo produce endorfina, ¿verdad? Esa sensación de bienestar. Podemos decir adiós a eso, no, eso Enrique, no es tu alivio. Tú no vas a encontrar alivio de tu día de cansancio en el deporte, en el fútbol. No, no es eso. Puedes decirlo adiós. Y podemos decir adiós a muchas otras cosas, ¿no? Que nos pasa en la mente, que tristemente solemos acudir cuando estamos en busca de este alivio. Luego seguimos en el versículo 2 al versículo 5 y vemos una problemática. ¿Podéis identificar la problemática? En la problemática de identificar este legítimo rey, ¿habéis visto el versículo 2? Que dice él, ¿cómo iré? ¿Cómo sucederá esto? ¿De qué manera va a pasar esto? Y luego dice, me mataría. Miedo. Versículo 4 dice, los ancianos salieron a recibirle con miedo. Hay una gran problemática aquí. Dios ha provisto de algo, pero es normal que cuando estamos acostumbrados con algo y nos desprendemos de ello, porque el Señor nos está apuntando a otra fuente de alivio, es normal que el cuerpo, la mente, el corazón, tocado por el pecado, sienta este miedo de dar este paso de fe, ¿verdad? Yo tengo esto aquí y es rápido. Aquí realmente voy a desconectar. Yo tengo el teléfono de mis amigos, puedo quedar con ellos un momento y entonces ya encontrar el alivio que necesito para mi día. Tengo la familia. Déjame recordar aquí porque desapareció la predicación. ¿Te imaginas? Podemos hacer cualquier cosa, pero cuando nos desprendemos de estos hábitos, que como dije al principio, no son cosas negativas, pero desprendémonos y desacostumbrámonos de estos hábitos de buscar alivio en esto, realmente pasa lo que pasa. ¿Cómo sucederá eso? ¿De qué forma será? Salgo aquí ahora el domingo después del almuerzo y voy a buscar alivio ¿en quién? Así es, hermano. Sentimos esa tensión. Es el ser humano caído
que está en proceso de santificación. Pero Dios nos está indicando algo. Dios está indicando a Samuel, ve hacia adelante, haz esto. La palabra del Señor está aquí, nos indica cosas, no tengamos miedo. Primera parte, el aspecto del rey provisto por Dios. La segunda, aprobado por Dios, de versículos 6 al 12. Entonces, ¿cómo identificamos al legítimo rey? Que es provisto por Dios. Ahora es aprobado por Dios. Leamos el versículo 6 al versículo 12, que dice así, versículo 6 al 12. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ninguno de esos había sido aprobado por Dios. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Este es. Este es el segundo aspecto para que identifiquemos al legítimo rey, que sea aprobado por Dios. Y a simple vista, lo que me llama la atención de esta parte del texto es que, como suele decir aquí en España, no todo que luce es oro. ¿Es así que dice? ¿Luce o reluce? Reluce. Reluce. Gracias. Ni todo que reluce es oro. Ni todo aquello que parece que es de verdad algo confiable para mí, es lo que Dios tiene para mí. Han pasado Eliab, Abinadab, Samá. Han pasado 7 hijos, pero ninguno de ellos era lo que Dios había provisto. Realmente, como seres humanos, tendemos a crear expectativas, ¿no? Desde, como dije al principio, desde nuestro criterio afectado por el pecado. Creemos soluciones y estrategias para las circunstancias de nuestras vidas, creyendo que realmente es algo de Dios y no buscamos donde de verdad tenemos que buscar. Depositamos nuestras expectativas como Samuel, ¿no? Qué grande, qué fuerte. Pues es este. No, no es. Así que tiene que ser aprobado por Dios. Siguiente. Confirmado por Dios. Parece ambiguo, parece que repetimos la idea, ¿verdad? Pero veremos que no. Versículo 13. Dice así, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Está confirmado. ¿Cuántos de nosotros cuando compramos algo, miramos la etiqueta o vemos si tiene un sello de calidad? Eso tiene que estar confirmado, si no, no voy a disfrutarlo, no voy a consumirlo. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la relación que el Espíritu Santo tiene cuando viene sobre alguien? El Espíritu de Dios está confirmando que Dios está con esa persona. ¿Os acordáis de Sansón?
estaba con él en este momento, cuando venía el Espíritu de él. Así que David está siendo confirmado por Dios. Estamos a la mitad ya. Pero ya vimos que el legítimo rey tiene que ser provisto por Dios, aprobado por Dios y confirmado por Dios. Así que pasemos a los aspectos de su obra. Acompañadme. Vamos a leer del versículo 14 al 18. Los aspectos de la obra del legítimo rey, ¿qué hacen? ¿Testifican de él mismo? ¿Testifican de qué? De Dios. Así que dice así, versículo 14 al 18. El Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 7. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora, alguno que toque bien y traédmelo. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Hasta aquí. ¿Qué es lo más importante que resalta aquí? Y Jehová está con él. Las cosas de nuestro día a día, ante la dana, ante tantas situaciones ordinarias de nuestra vida, pueden parecer todo esto, fuerte, valiente, hermoso. Pero confirmemos que esto que buscamos testifica de Dios. Que esto de verdad testifica de Dios. Cuando pasamos ahora a los aspectos de la obra de este legítimo rey, entramos de verdad en una bisagra. Tenemos a dos historias. Veremos que la historia prácticamente se repite. El autor está realmente repitiendo su idea para confirmar lo que él nos quiere transmitir. Al inicio de la primera historia, ¿os acordáis? ¿Qué estaba sucediendo? Teníamos allí a Samuel llorando y necesitaba de una solución. Y ahora tenemos aquí a Saúl, aflicto, también necesitando de una solución. Entramos en la misma idea, pero ahora con diferentes personajes. Pero quizás antes de pasar a este punto, muchos os preguntaréis, Enrique, ¿tú has leído que había un espíritu malo de parte de Jehová? Eso no encuadra. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de un Dios santo, como hemos leído en Apocalipsis, pero que envía un espíritu malo en Saúl. No, explícamelo. Ayer, providencialmente, estuvimos hablando de Habacuc, Rafa y yo, y hemos sido muy edificados de lo que, y os acordáis, ¿no?, de la serie de Habacuc. ¿Qué pasa? ¿Quién utiliza Dios para mostrar a Habacuc acerca de su juicio? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utiliza de diversas formas, como dice Romanos 11, creo que 33, los caminos del Señor son inescrutables, insondables sus caminos. Entonces, el Señor, simplemente podemos deducir que a través de este mal que envió sobre Saúl, ha hecho con que llegase David en el palacio real. ¿Cuántos juicios? Aunque también Saúl también tenía todos los papeles, ¿no?, para recibir juicio de Dios. También eso es otra cosa que tener en cuenta. No veremos quizás eso viniendo sobre Samuel. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos de diversas formas el Señor utilizando pueblos enemigos para llegar a alcanzar su propósito. El propósito aquí en nuestro pasaje hoy
es que David estuviera en el palacio real. Así que vemos esta siguiente idea. David era la solución en la primera parte del aspecto del rey legítimo, y ahora vemos que David también está haciendo la solución en la segunda parte. ¿Y por qué? Porque Jehová está con ellos, está con él. Y testifica, ¿no? O sea, esta persona identificó a David porque Jehová está con él. Oye, que si a lo mejor se para ahí donde yo había parado antes, ese David a lo mejor no viene. Porque va a venir. Es valiente, es vigoroso, es hermoso. Hay que testificar de Dios. Es como que si pasase ahora en el almuerzo que tendremos luego y Rafa dice, oye, voy a traer aquí con vosotros a Gordon Ramsay. No sé si estoy pronunciando bien. Y muchos de nosotros diríamos, ¿quién es Gordon? ¿Quién es Gordon? Pues fijaros, Gordon en internet he visto que tiene 19 estrellas Michelin. Su habilidad en la cocina testifica las estrellas Michelin que tiene. Imaginaros aquí, este hombre preparando nuestro almuerzo. Nos quedaremos aquí almorzando, cenando. Pero a la diferencia de Gordon, es que la vida de David testifica al Dios que tiene. No a meras 19 estrellas Michelin que después pasará con el tiempo. No, no es eterno, ¿verdad? Así que pasemos a la segundo aspecto. Vemos ahora que testifican de Dios. Y la segunda es que es guiado por Dios. La obra del legítimo rey, además de testificar de Dios, es guiada por él. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 22 juntos. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Hasta aquí. Versículo 22. David llega a la corte real, ¿verdad? Y no llega a la corte real por casualidad. Al igual que José no llegó a Egipto por casualidad. ¿Es así o no es? El Señor está orquestando todo. Ahora recordamos un poquito lo que pasó con Samuel antes. ¿Merecía la pena estar llorando ante un Dios que gobierna sobre todo? Saúl, sin darse cuenta, había invitado a su eventual reemplazo para entrar en la corte y reinar en su lugar. Esa guía de Dios le lleva a llegar a un palacio, pero no le llega a destronar a Saúl. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando somos guiados por Dios, somos guiados por su palabra. Somos guiados para parecernos más a Él, para refletir, ¿no? A Él. Le reflejar. Gracias. Habéis visto que al final me iba a equivocar un momento. Estabas ahí esperando, ¿no? Al final, cuando somos guiados por Dios, reflejamos a Dios. Y nuestro Dios es un Dios de servicio, ¿no es? ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Vino para servir o ser servido. Curiosamente, ya nos va dando pistas cada vez más de quién David está apuntando. Él llega y no llega destronando a Saúl diciendo, fuera, este lugar es mío. ¿Ves? Aquí me queda todavía un poco de aceite, ¿lo ves? Huélelo. Es aceite de Samuel. Soy yo el que voy a estar ahí. Va a servir. Va a servir. Es curioso, es interesante. Seguimos la lectura. Es guiado por Dios. Dios le guió hasta allí, de su forma, a su manera. Vamos a descubrir el último, y ahora no lo voy a poner para que podamos ver cuál es. Versículo 23. ¿Cuál es el último aspecto de la obra del legítimo rey? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor.
y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Habéis visto la obra de David, del legítimo rey? ¿Cuál creéis que es el último aspecto de su obra? Alto, alivio, tener la presencia de Dios. ¿Alguno más? Servir, ya hemos visto, muy bien. Precisamente esto, Él trae alivio de Dios. El legítimo rey testifica de Dios, es guiado por Dios y trae alivio de Dios. Es interesante que al leer este pasaje, me he dado cuenta que la primera batalla que traba el rey, el legítimo rey, no es una batalla terrenal. La primera batalla que vemos que el nuevo y legítimo rey pelea y se ve involucrado es en una batalla espiritual. Interesante, ¿verdad? La primera acción del rey ungido por Dios fue traer liberación a un alma oprimida. Wow. Porque vemos entonces que la tercera obra es traer alivio. Aquí tenemos todas. Identificamos a un rey por sus aspectos, que es provisto por Dios, es aprobado por Dios, es confirmado por Dios, testifican sus obras de Dios, son guiadas por Dios y traen alivio de Dios. Una vez terminamos con el pasaje, la pregunta es, ¿nos vamos? Creo que queda un hueco. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Aunque vimos que nos parecemos a Samuel, nos parecemos a Saúl, y de hecho son los que más nos parecemos. Tenemos la tendencia de leer la Biblia y la tendencia de, ay, me parezco bastante a David aquí, ¿eh? O cuando pasa a Pedro y Juan entrando en el templo, pues, es un poco más aquí a ellos, con el ciego no. Nos identificamos más con ellos, pero realmente, hermanos, somos el Samuel desesperado por un nuevo rey. Realmente somos a Saúl aflicto por causa del pecado. Realmente somos a Samuel y somos los criados de Saúl, teniendo en cuenta la apariencia y lo externo. Así somos, hermanos. La desesperación de Samuel y el tormento de Saúl que hemos visto no pueden describir mejor lo que vivimos a diario. Y no, otra vez os digo, no por tragedias, por nuestro día a día. La tristeza, la desesperación, la separación, el engaño, la magua, el rencor. Todos esos lapsos fragmentos del pecado que afectan nuestras vidas. La división, la enemistad, la injusticia. Todo esto son circunstancias que muchas veces nos hemos atrapados. Y que quizás estamos hoy viviendo alguna de esas circunstancias. Cuando leemos la historia de la Biblia, tenemos esa tendencia, ¿no? De vernos en el mejor personaje. Pero realmente somos, en este caso, el peor de los personajes. Y el mejor de los personajes ya sabemos quién es. El Señor Dios, Jesús. Y lo más importante entonces, si yo estoy hablando que el mejor de los personajes, incluso como dice Lucas 24, ¿a quién apuntan las Escrituras? El Antiguo Testamento está apuntando ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos hablando de verdad de un rey como David? ¿Estamos hablando de un gobernante? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando no del legítimo rey, sino del mejor rey. Mucho mejor que David. La expresión máxima de la majestad, como hemos cantado también. Estamos hablando de Cristo. Y ahora es el momento de coger nuestras gafas, si es que tú las tienes, a la gafa cristocéntrica y ponernos. ¿Todos habéis traído vuestras gafas cristocéntricas? ¿Lleváis encima? Ahí, solo he visto a uno poniendo, pero bueno. La pongo la mía. Y ahora vamos a ver el texto de una manera cristocéntrica. Y es como debemos leer siempre la Biblia, apuntándonos a Cristo. No a los hermanos, no a los problemas,
a las aflicciones, tampoco al alivio, sino al que provee el alivio, al que orquestra sobre todas las aflicciones, a Jesús. Así que nuestro lloro y nuestro tormento, hermanos, tendrá un fin. Tenemos esperanza en el elegido mejor Rey, quien reinará eternamente como hemos cantado. Y reinará por los siglos de los siglos. Ya no habrá lloro diciendo, ahora otro rey se nos fue de la mano. No, no, no. Este reinará perfectamente por la eternidad. En todo el Antiguo Testamento no existe esta tensión, la esperanza en aquel que les liberaría. Posiblemente esperaban en un hombre que aparecería como apareció Eliab. Esperarían quizás ¿os acordáis qué pensaban los discípulos que haría Jesús? ¿Les liberaría de qué? ¿De la aflicción de quién? De Roma. Y ellos quizás esperarían un guerrero, alguien fuerte. Esperaban un hombre con una apariencia quizás robusta, ¿no? Hermoso. Pero al final, ¿qué se les aparece delante de ellos? El rey elegido por Dios aparece de esta manera. ¿Puedes leerlo, hermano, por favor? Lo que pone en Isaías 53. ¿Cómo es la apariencia de este rey? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Esta es la apariencia de nuestro rey, del verdadero y mejor rey. Y lo tenemos, hermanos, lo tenemos. Jesús es ese rey elegido que trae alivio. Y asimismo también lo identifica Lucas. Y Jesús mismo está identificándose como tal. Mira lo que dice, refiriéndose a Isaías. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Quién? Jesús, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es Él. Es Él. Cuando leemos esto, muchas veces, no, el Espíritu de Dios está sobre mí, no, está sobre Él. Está sobre Él. Así que con estas gafas cristocéntricas podemos ver que nuestro pasaje realmente está apuntando al mejor rey. ¿Quién es el provisto por el Padre? ¿Quién es el aprobado de Dios? ¿Quién es el que tiene el Espíritu reposando sobre él, como hemos leído? ¿Quién revela al Padre? Más fuerte, hermanos. ¿Quién nos guía hacia el Padre? Último, ¿quién nos trae alivio eterno? Jesús, 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 Jesús. Es Jesús, hermanos. Es Jesús. Hermanos, tienes un rey que mira tu corazón. ¡Qué grandioso! No tenemos un rey que está ahora en el palacio, que está dando charlas solamente en las Navidades. Y no hablo mal de él, soy el primero a estar sentado y me encanta escucharle. Pero tenemos un mejor rey que trae alivio, que no trae solamente el alivio momentáneo que buscamos en nuestro día a día, engañándonos a nosotros mismos. Alivios superficiales.
Él no trata con tu cansancio, con tu enfermedad, con tu dolor, con tu aflicción, como sufría Samuel, como sufrió Saúl, de una manera ligera, con una tirita. No, sino que por medio del Espíritu que Él nos da, Él te lleva a encontrar alivio en Él. No es por nuestras propias fuerzas. Yo no salgo con el pie aquí hacia afuera y digo, no, hoy encontraré alivio en Dios, en Jesús. Es a través del Espíritu Santo. Así que no nos dejemos llevar por lo que este mundo nos vende como alivio para nuestros momentos de aflicción. Busquemos al legítimo y mejor Rey Jesucristo, el ungido que trae alivio eterno. Y mi amigo, mi amiga, no busque fuera de Jesús el alivio que tu alma tanto anhela. Todo lo que este mundo ofrece te producirá un alivio, pero superficial, como dije, y hago énfasis en ello. Te producirá un alivio temporal, momentáneo. Pero el poner tu fe en la obra de Cristo, en la vida de Él, apropiarse de su obra, de su vida, hará con que encuentres consuelo eterno. Quizás no lo experimentaremos en su máxima expresión hoy, pero tenemos la promesa de que experimentaremos la máxima expresión del alivio y consuelo en la eternidad. Así que te animo a que te arrepientas de tus pecados y de todos los reyes que sin darnos cuenta, levantamos en nuestro corazón en busca de lograr este alivio, ¿no? La buena vida, la cuenta bancaria llena, las cuentas pagadas, los documentos solucionados, una mejor familia, los hijos, en fin. Todo eso es bueno, y no digo lo contrario, pero no debe ser la fuente de nuestro consuelo y alivio. Así que, hermanos, espero que finalizando este sermón podemos quedarnos con esta palabra, con esta frase. Busquemos al legítimo y mejor Rey, Jesucristo, el ungido que traerá alivio eterno. Busquémosle, busquémosle. Amén. Oremos. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos porque nos has provisto de un Rey para ti. Te alabamos, Padre amado, porque miraste nuestra aflicción como la miraste la aflicción de Samuel y de Saúl. Y estás orquestando, estás gobernando sobre todas nuestras aflicciones, todas nuestros momentos de sufrimiento, de dolor. Y ante ellos, Padre, quizás lloremos, pero que no perdamos, Señor, no perdamos de vista que tú eres nuestra única fuente de alivio y consuelo. Cristo, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a mirarte a ti. Te lo pedimos, Padre. Aquello que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestro corazón. Que de hecho nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. En tus manos está, Señor, el mensaje entregado. En tus manos están nuestras vidas. Que podemos dar fruto de 100 por uno, Señor. Y glorificarte en medio de nuestras circunstancias, buscando alivio en ti, Señor, cada día. En nombre de Cristo oramos. Amén.